de nuevo la jornada de hoy. Les voy a proponer un poquito algún cambio en el programa, algún ajuste. Para ver si dedicamos hoy miércoles y mañana jueves a los asuntos fundamentales de personaje y acción, de la creación del guión en sí, que creo que es lo que más nos interesa. Y entonces el jueves por la tarde, ver si vamos a pasar la película, la historia oficial, para que todos la vean. Y entonces en el viernes hacemos un análisis de la película, viendo y comprobando todo lo que hemos visto. Y en parte por la mañana y en parte por la tarde dedicamos una sesión a preguntas e inquietudes generales de ustedes sobre todos los temas. Yo quería recapitular un poquito lo de ayer y en particular lo de por la tarde, que ya no me sentía yo muy bien porque, es decir, converso por la mañana, realmente me están tratando con mucha amabilidad, entonces converso por el mediodía mientras almuerzo y cuando llego por la tarde, y parece que no, pero te vas ajustando poquito a poquito a la altura. Yo no siento que me hace ningún efecto, pero sí te hace, sí. La digestión es distinta, tienes que dar más aire que se haga de la cabecita. Y entonces quería que dejáramos claros algunos conceptos. En realidad mi principal mensaje para ustedes, ¿no? Lo que yo quiero compartir con ustedes es que escribir una historia va a dos partes de nuestro ser, ¿no? Es decir, una parte emocional, intuitiva, misteriosa, cuya libertad debemos conservar y que es un músculo que también se estrena. Es decir, yo creo que esa es la parte en que a veces estamos más almidonados en la capacidad de imaginar, de soltarnos, ¿no? Y que todo esto está acompañado de una parte también cerebral, racional, y que eso se trenza. Hay a la vez que mantener la libertad de las dos, la independencia de esos dos enfoques, y saber cuando una cosa y otra hay que trenzarla, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que no es posible escribir un guión o cualquier obra de arte, en el sentido general, pero habrá quien lo haga, absolutamente consciente y crítico y estudiando cada uno de los pasos como de una manera cuadriculada, sin dejar el alma a la búsqueda, ¿no? Yo creo que en la escritura del guión, sobre todo después de una primera versión que uno empieza a reescribir y que uno empieza a hacer estos análisis, es donde detecta, bueno, por qué no funciona o por qué no estoy conforme con esta parte, y ahí el conocimiento, el oficio que tenemos es el que nos empieza a ayudar, ¿no? Y yo quise revisar, digamos, algunos conceptos que pertenecen al área de la parte intelectual de todo esto, antes de llegar a la creación misma, ¿no? Y por eso me interesaba, es decir, yo creo que un guionista que quiera tener una mirada profunda sobre una obra personal o propia, tiene que saber detectar y localizar determinados elementos. Y ayer así estuvimos viendo la diferencia de conceptos como tema, premisa y storyline. Es decir, ¿por qué me parece que el tema es importante uno saber qué es? Porque no siempre, esto parece increíble, pero no siempre tenemos claridad del tema del que estamos hablando. Y muchas veces nos ocurre que hablando nos creemos que estamos hablando de un tema y en realidad hablamos de otro. Y cuando vemos el trabajo nos damos cuenta que aquel que salió solo es más interesante que el que nosotros nos habíamos planteado, que hay una historia secundaria que no solo tiene más fuerza, sino que es más interesante. Y tener una conciencia, yo diría al principio como nebulosa del tema, nos ayuda a saber de qué estamos tratando, ¿no? Y por lo tanto,
cuando nuestra mente nos desvía de lo que estamos tratando. Así que si estamos tratando del amor, pues cada vez que hablemos de la comunicación humana, pues quizás nos estamos alejando del tema central. Y la premisa es un concepto más desarrollado que implica al personaje y al conflicto, ¿no? Es digamos como un punto posterior, más desarrollado del tema. Mientras que la storyline, como vimos ayer, es un resumen muy sintético donde ya se avisora un conflicto, la resolución de ese conflicto, el desarrollo de ese conflicto y la oposición. Yo creo que la historia nos sirve sobre todo para no tomar equivocadamente una idea que nos parece que es cinematográfica y que no lo es, es decir, que no es dramática. Porque una idea narrativa no tiene que cumplir el triángulo de inicio, desarrollo y desenlace. Pero las ideas dramáticas sí. Puede haber una construcción dramática en que uno juegue con eso. Habría que ver el cine de Lucrecia Martel, donde juega a ponerte presentación y nudo y no cerrar. Sí. Pero ya eso serían juegos, ¿no? Entonces, digamos, para poner un ejemplo que quizás lo ilustre un poquito más, quizás podemos tener el tema de la valentía. Es decir, el tema siempre es una palabra, o dos cuando más, ¿no? La valentía. Pudiera ser, digamos, la valentía de los seres. Una premisa sería, la valentía nos lleva a la libertad. ¿Por qué? Porque ya esto implica que va a haber un valiente que nos va a llevar a la libertad. Es decir, ahí anuncia una lucha de por medio que no está dando ninguna pista. Y una premisa pudiera ser, esta que me he inventado yo al vuelo, José Martí sufría por la esclavitud e infelicidad del pueblo de Cuba. Decidió luchar, organizó un ejército de pobres y esclavos, y tras un desigual y cruento enfrentamiento con los españoles, libró al país del yugo colonial y ganó el amor de los cubanos para la eternidad, que hoy lo consideran el apóstol de la nación. Si aunque es breve, tiene una presentación donde veríamos a este héroe sufriendo y tomando conciencia del dolor de su país, tomando la decisión de luchar, la historia de todas las dificultades y la heroicidad de esa lucha y finalmente una victoria. Es decir, es algo muy resumido, pero aunque no sepamos cómo vamos a dar que la manera en que la falta de libertad en su país lo afecta y cómo llega un momento en que decide luchar, lo intuimos. Ya eso es un desarrollo. Como no sabremos cómo es esa guerra y cómo la organiza y cuántos serán los avatares de la guerra, pero ya sabemos que tenemos ese núcleo, ¿no? Y finalmente, ¿en qué acaba eso? Que es el 1, 2 y 3 de los 3 actos, ¿no? Que vamos a ir viendo constantemente que esto es como la célula, el átomo, el ADN, la esencia de una composición dramática. Pero esa no es la storyline. Sí, la segunda es la storyline, la última. Claro, pues usted dice permiso. Sí. No, la premisa sería claro. La valentía nos lleva a la libertad. Exacto, y la premisa y el storyline es este último que sí. acabo de leer ya. Similar. Aquí yo encontré que ayer no la voy a decir. Entonces diríamos. Pero ahí, trabajando con el personaje José Martí, no hay dos situaciones. No solamente la esclavitud, sino también la dependencia con respecto a España. Los colonizadores. Esto es una cosa muy inicial que lo formulas como quieras. Es una cosa muy inicial. Esto, es decir, tanto la premisa es como un apunte inicial. No es algo que tenga... a veces cuentan que la storyline que el autor de Alien le dio a los productores fue tiburón, pero en el espacio. Y ya con eso todo el mundo entendía todo lo que iba a pasar. ¿Sí? Estas cosas se llevan a cosas ingeniosas, ¿no? Porque la historia es un recurso de trabajo. Es un recurso de trabajo y a veces escribir, es decir,
la storyline que yo les leí ayer, que son de guionistas jóvenes colombianos que participan en los cursos allá de desarrollo y buscando plata para el dinero, para la película, están escritas después que tienen el guión. Y están escritas para presentar a un jurado y que el jurado diga, esta historia pinta bien, ¿no? Muchísimas veces pasa que la storyline pinta bien, la premisa pinta bien, y luego el guión no es interesante, porque ahí es donde está. Pero para nosotros orientarnos en nuestro trabajo, sobre todo, digamos, cuando nos dan una historia, cuando leemos algo en el periódico, porque muchas veces leemos una historia en el periódico que vemos que empieza, pero que o no se desarrolla o no termina, ¿no? Es un poco lo que pasa con las obras de García Márquez. El comienzo es tan alto que difícilmente progresa. A partir de ahí, la progresión es más poética que dramática. No va a solucionar algo. Lo que hace es ampliarse horizontalmente. Y por eso hay tantos fracasos, me parece a mí, en llevar a este autor al cine. Es decir, el tema es el concepto general o idea principal sobre el que versa una historia. El asunto vendría a ser la síntesis, la premisa vendría a ser, para decírsela bien, la premisa alude al tema y al contenido de la historia, pero incluye el cuerpo dramático, es decir, presentación, el nudo y el desenlace. Mientras que la storyline se define sobre todo en términos de personaje y acción, y es una síntesis de la trama. O sea, la premisa tiene el 1, 2, 3 y la storyline también debería tener, ¿o no? No, la storyline es la que tiene el 1, 2, 3. Aunque la premisa ya alude a personajes y conflictos. Yeah. Aquí yo encontré unos ejemplos que yo traía apuntados y que ayer no los encontré, de ejemplos de premisa. En Romeo y Julieta, el gran amor desafía la muerte. El de Macbeth, la ambición desmedida conduce a la autodestrucción. Una vida solo basada en el éxito y el dinero no te dará la felicidad. Ciudadano Kane. Esta la estoy tomando de profesores que he ido Puede consultando. ser una frase y no llegan al desenlace, ¿no? No llegan al desenlace. Como refrán. El orgullo y el egoísmo te harán perder lo que más quieres. Es decir, en realidad la idea es casi completa, porque te dan el motivo, habrá ahí un personaje orgulloso y egoísta y perderá lo que más quiere. Es decir, eso contiene el germen de una historia también, ¿no? El amor a la familia conduce a aceptar hasta una vida de crimen. Eso es del personaje de Michael Corleone. Actuar en caliente lleva a la muerte. Sería la premisa personal de personaje de Sony. Para el esposo de Madame Bovary, que se llama Charles, que la premisa puede ser: el amor lleva a la desesperación. Mientras que para Madame Bovary, el adulterio lleva a la muerte. Con nada más que el adulterio lleva a la muerte, ya sabemos que tenemos una mujer que cometerá adulterio y que morirá. Sí, ahí se ve, digamos, que por muy simple que ve, se ve que, y sin embargo se dijera, el adulterio no es bueno. No es bueno ser adulterio. Es decir, bueno, pues hay una mujer que comete adulterio, pero que no va a pasarle nada. Es la cosa que decimos, el rey ha muerto y después murió la reina. No hay un germen dramático, pero en el rey ha muerto y luego la reina murió de tristeza, hay una historia, porque en el medio vamos a ver la enfermedad, el proceso y en qué acaba, es decir, en qué situación se quedó la reina y que murió. Entonces, el otro concepto que manejamos, que a mí me interesa mucho también, que se quede en la mente de ustedes y que en algún momento sé que van a recurrir a él, es la diferencia entre historia y argumento, que esta misma que digo de la reina Silvia. Es decir, el rey murió y después murió la reina, es una historia, porque me está informando los hechos ocurridos. Y el rey murió y después la reina murió de pesar,
sería un argumento, porque tiene los acontecimientos. Pero para mí lo fundamental de recordar lo que es historia y personajes, es decir, cuando estamos escribiendo un guión tenemos muchos problemas con la historia y el argumento, que se reflejan en el guión. Nos creemos que es un problema de guión, de que son malas escenas, y la fuente del problema está en que no conocemos bien la historia o no conocemos bien el argumento. Quiere decir, porque la hemos inventado insuficientemente, no la hemos pensado del todo y tiene vacíos. Y tenemos que regresar a la actitud de desarrollar el argumento y desarrollar la historia. Yo ponía ayer los ejemplos del caso de las biografías. Si no te conoces la biografía completa del personaje, no puedes hacer el guión. Y la historia nuestra completa, es decir, sin la historia de Fuga en Cadena, el guionista no se conoce la trama de todo lo que sucede, si no sabe cómo escapó o no sabe que el personaje le declaró el amor en tal lugar a su mujer. Si hay una zona que no sabes, no puedes armar las cosas. Entonces muchas veces el problema que tenemos no es de guión, es de argumento. Y por eso tenemos que ver qué es un argumento. Y por eso es bueno, para ir desarrollando una historia, escribir el argumento. Porque todo guión termina siendo una adaptación. Es llevar ese argumento a una representación. Esto en las adaptaciones se ve perfectamente. En las adaptaciones tenemos la historia en el texto. Y de ahí a la hora de adaptarla, no tenemos, en general, tenemos la historia. Al hacer el argumento, encontramos zonas que faltarían para contarlo como historia, o cosas que sobran. Pero de alguna manera todo lo tenemos ahí establecido. Mientras que la historia original, la que queremos inventar, tiene que estar completa en nuestra cabeza. Tiene que estar completa, aunque sea de un modo nebuloso, ¿no? Aunque sea de un modo nebuloso. Y en los momentos en que me trabo, generalmente no conocemos bien el argumento cuando nuestra relación con el personaje no es todavía suficientemente intensa. Yo digo cuando el personaje no nos habita. En la historia colombiana que yo les comentaba de la muchacha que encuentra que su querido novio, al que le lleva flores, tenía otra novia y está embarazada, el escritor se tiene que ubicar en ese personaje para poder sentir lo que ella sintió al descubrir que había otra novia y al sentir esos celos. Y tiene ahí se le revelarán cosas de su personaje que no conocía, porque si es un adolescente no sabe, digamos, que lo que siente es deseo de venganza o odio, y toma una decisión. Es decir, pero en todo momento el autor tiene que ponerse en el personaje para saber cómo va reaccionando ante las distintas situaciones. Este autor, que es decir, es un autor hombre, tenía fallas al registrar las reacciones femeninas ante los problemas que iban suscitando. Entonces, una cosa que hacemos todos, cuando la historia que queremos escribir no se nos brota fácilmente, nos vamos por las ramas. Generalmente escribimos una película americana o nos vamos por una historia secundaria, ¿no? Esta cosa que a veces en nuestro cine no hace referencia a la vida, sino que hace referencia al propio cine. Vemos mucha historia que, digamos, que no parecen salida de la vida y de la imaginación de nadie, sino de las otras películas. El mundo de referencia es como el mundo de ellos. Pero, perdón, una inquietud también que tengo es cuando trabajamos en base a ficciones sobre personajes que en la realidad no existen, pero cómo hacerle eso creíble, ¿sí? Porque ese también es el desafío, ¿no? Porque hay una cantidad
de películas basadas en ciencia ficción, es decir, en base a personajes que en la realidad no existen, pero cómo hacerle creíble a eso. Entonces ese me parece que es un gran reto tanto del guionista. Esto aparece en creación de personajes y ya vamos a entrar hoy no se me vayan adelante, ¿no? Es decir, no vamos a confundir nunca lo verosímil con lo real. Lo que se establece como verosímil en una obra depende mucho de lo que habíamos mencionado aquí, del nivel de realidad. Las brujas son verosímiles en los cuentos de brujas y los fantasmas en las de fantasmas y los zombies en las de los zombies y los personajes esos raros que vemos con melenas y con un solo ojo en las películas de ficción, porque la realidad que creemos es así, ¿no? Más raro nos resulta si llegamos al planeta no sé cuál y resulta que todo el mundo es igual. Llegamos al país de los simios y todo el mundo es igual que los seres humanos, ¿no? Bueno, estos eran los conceptos que yo quería subrayar. Y luego también aquello que les había hablado de que las ideas de cine y las ideas para un cuento de literatura y demás que pueden surgir de una imagen, surgen de un pequeño suceso, surgen de un personaje, es decir, cómo tenemos el primer reflejo, el primer relámpago de una historia, pues todos tenemos la experiencia que eso es completamente inexplicable. Hay muchas maneras de que eso ocurra. A veces, equivocadamente, a los cineastas una imagen les impresiona mucho. Yo, un guión que escribí en España, el director, que a la vez era el productor, vino de España a La Habana a contratarme a mí para escribir una película. Él lo que quería hacer una película que empezara con la imagen de una niña, un jardín, que miraba a una tía que era un vegetal que estaba al lado de un árbol, y él tenía esa imagen, la sacaba de la novela. A mí nunca me funcionó muy bien esa imagen, y la película empezaba con el guión. Finalmente el productor quiere que empiece así y paga para que empiece así, pues tú se lo pones. Que es a veces lo que pasa con los productores. Si finalmente quieren que en el guión hay un bobo, pues tú terminas poniendo un bobo y el bobo pues dice bobería. Al final él filmó su cosa y no está en la película. Sin embargo, eso es como natural. Es decir, muchas veces el que te llama luego desaparece y te encuentras con otra historia, ¿no? Y lo otro es decir, tenemos una historia, y yo pienso que estoy seguro que todos ustedes tienen fundamentalmente una historia que quieren contar. Una historia que quieren contar. Y aquí lo que se trata es de cómo hacemos para contar la historia en términos dramáticos, en términos cinematográficos y no en términos narrativos. Todo esto que yo he venido explicando, un poco de literatura, tenemos que olvidarlo a la hora de escribir. Todo eso nos sirve, todo eso nos alimenta, pero equivocaríamos la actitud si nos ponemos a narrar literariamente y no a representar. Es decir, el kit del guión es que eso que estamos pensando hay que convertirlo en acción, en imagen, en una apuesta, ¿no? Es decir, si la idea que tenemos es que dos chicos se conozcan y se encuentren, hay que buscar una situación donde ellos coincidan, se encuentren y conversen. Es decir, tenemos que empezar a ver nosotros mismos la película. Tenemos es decir, la imaginación, yo diría, del cineasta es tridimensional. Uno está dentro de un espacio donde se mueve y la gente actúa. No es algo elaborado de pensamiento como pasa en la literatura. Entonces, lo que yo les había mencionado, que está esta idea, este concepto de idea creativa, que sale por un personaje, que sale por una imagen, que sale por un suceso, y está el concepto de idea, de pensamiento, de concepto, que es aquella donde organizamos las cosas para que funcionen. Es decir, y organizar, que habíamos dicho que era guión, esto que yo hago aquí es un guión. Organizar mis papeles de una manera que sea efectivo y que me ayude. Y dentro de nuestros guiones los personajes están constantemente
organizando sus acciones y vamos a decir, sus estrategias personales. Organizar una estrategia es un razonamiento de los personajes en tanto que personas, ¿no? Es decir, si Dufresne quería descubrir el adulterio de su mujer, se hizo un pequeño plan. A veces este plan tú lo haces sin detenerte, no es que cojas una agenda y digas hago tal cosa, hago más cual cosa y hago más cual cosa, ¿no? Pero hay una organización. Esto lo vamos a ver muy bien en la historia oficial. Es decir, cómo y también se ve muy bien cuando lo que se está desarrollando es un tema conceptual, como puede ser la libertad, la necesidad de, digamos, que vas a hacer un artículo, la necesidad de democracia en Ecuador hoy. Tienes una cantidad de argumentos, de ejemplos, ¿no?, que tú reúnes, y para tú decir finalmente lo que quieres, eso lo tienes que organizar de una manera, empezar de algo y pasar por otra cosa y terminar por otra, de manera que al final esté dicho lo que tú quieres decir, ¿no? Es decir, esa cosa de organizar un plan es este otro modo de desarrollar una idea, ¿no? Si cuando se trata de cosas de pensamiento se ve mucho más clara, ¿no? Digamos que uno quiera escribir una idea general de el cine ecuatoriano necesita apoyo estatal. Es como si te pararas delante del gobierno y lo quisieras convencer con eso. Te tienes que preparar, buscar tus argumentos y los ordenas para completar el convencimiento. Hay que hacer eso. Los personajes lo hacen constantemente. En los diálogos estoy tratando de ir a encontrar el día anterior de salir para acá, en una serie que estaba pasando por la televisión, vi un ejemplo que me parece muy bueno de esto que yo estoy diciendo, que yo sé que no suena interesante, pero yo aspiro a que sea como una bomba de tiempo que se les quede en la mente a ustedes y en algún momento vaya explotando. Ahí vi, como no, estoy tratando de buscarla para ver si se las muestro, y por lo tanto, mientras tanto se las cuento. Es una historia de estamos llevando dos personajes, uno que es fiscal y una que es una abogada, con toda una historia personal, y se relacionan porque están defendiendo, es decir, uno buscando la condena para el acusado y la otra tratando de liberarlo. La condena, es decir, lo que se debate es pena de muerte o no pena de muerte y cadena perpetua. Ella es un hombre y una mujer. Lo que ha hecho el muchacho es nada más y nada menos que lo siguiente: se subió con un amigo en un ómnibus, sacaron una metralleta y mataron a un montón de gente. Luego el amigo muere en el trayecto, a este lo hieren, se recupera en el hospital y empieza, y ha sido muy manipulado por el otro muchacho, tiene un montón de relaciones, de problemas con los padres y demás. Y ella cree que él debe seguir viviendo. Entonces llega la escena donde se para el fiscal, que es un personaje al que uno le tiene cierta relación, porque tiene familia, tiene conflicto con la familia, no está siendo fiel con la mujer, es un personaje que a uno le interesa. Y el hombre expone por qué merece la pena de muerte. Y cuando termina la exposición de él, yo como espectador dije, ganó. Lo ha dicho tan bien que, es decir, a mí me convenció. Entonces ella se para, ¿vale?, y echa un discurso de que no la pena de muerte. Y cuando termina, quedas igualmente convencido, no sabes dónde estaría lo justo, ¿no? Es lo que se está planteando él. Y allá el juez, ¿no? Uno queda esperando al juez también como en 50 y 50%. El que defendió la pena de muerte argumentó, es decir, 80 familias que están sufriendo, 18 vidas que se truncaron, una cosa que se hizo de manera, digamos, con deseo, con alevosía, la otra. Y entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque un parlamento y el otro parlamento lo escribió el mismo guionista. Entonces está el arte de saber escribir.
Es un tipo que ha logrado escribir una cosa y después lo contrario. Entonces, eso es saber escribir. Naturalmente, hay una relación con el personaje. Lo que dice el fiscal nunca podría decir y tener el punto de vista de que tiene el abogado, claro, ni al revés, ¿no? Esa está, es decir, la forma, lo que dicen los personajes no es tan libre como uno quiere. Es decir, uno no escribe los diálogos de los personajes, uno escucha lo que el personaje dice, toma nota y va escribiendo sus diálogos. No tiene que permitir que el personaje hable por sí mismo. Pero este guionista posiblemente haya tenido que estudiar las personas que argumentan a favor de la pena de muerte y sus argumentos, sus puntos de vista, y tendrá que haber estudiado los elementos y los puntos de vista contrarios a la pena de muerte para desarrollar dos discursos en una misma escena, ¿no? Es decir, un guionista está preparado para que le digan, ¿qué quieres? ¿Que te defienda o que te ataque? Si es que te defiende, te defiendo. Si es que te ataque, que te ataque. Porque lo que tiene es el instrumento para hacer una o la otra. Entonces, bueno, repasamos todo eso y los dejo con esa preocupación para acercarnos ya de manera más definitiva a cómo hacer el guión, cómo es el proceso de crear un guión. Aquí les traje ejemplos de 3 grandes profesores. A ver si lo encuentro, porque yo ya les dije que me organizo muy bien, pero luego no sé dónde están las cosas organizadas. Uno de estos profesores, aquí no anoté el autor, dice que la escritura de un documento pasa por las siguientes fases o estaciones: tener la idea, escribir la storyline, escribir la sinopsis, el argumento o tratamiento, escribir la escaleta, el guión, su primera versión, las reescrituras y el guión técnico. Este es director de cine porque el guionista no se mete en el guión técnico. Yo he ido definiendo algunos conceptos que hemos utilizado porque hay que ponerse de acuerdo a qué le llamamos argumento, a qué le llamamos tratamiento en la vida cotidiana. Este otro dice, los pasos son la idea, localizar el conflicto, los personajes, la acción dramática, el tiempo dramático y la unidad dramática. Y este otro dice, la idea, una escaleta argumental, la sinopsis, los núcleos argumentales, el argumento, el tratamiento secuenciado y la escritura del guión. Primer acto, segundo acto y tercer acto. De estos 3, solamente 2 son guionistas. Solamente uno es guionista. ¿Te lo podrías repetir el tercero? Todas las, para ver si copiamos. El tercero dice, la idea, la escaleta argumental, la sinopsis, los núcleos argumentales, el argumento, el tratamiento secuenciado y la escritura del guión. Primer acto, segundo acto y tercer acto. Hay que encontrar un método personal en cual nos encontramos mejor. Es decir, esto de la idea y de la sinopsis es un modo de ir avanzando. Es el embarazo, la concepción en la primera semana y en la tercera, en la quinta y en la sexta. Es decir, cómo eso se va desarrollando. Y escribir, es decir, hay autores que prefieren, tienen una idea y directamente irlo desarrollando por escena. O irlo desarrollando un argumento por escaleta. O hacer la sinopsis. El problema de la sinopsis es que casi todos los mecanismos de hacer cine pasan por escribir una sinopsis. Pero, ¿qué es lo interesante como creadores que tiene hacer una sinopsis? Que al hacer una sinopsis, empiezas a desarrollar la historia, ¿no? Y el kit está, en este caso, de saber qué es una historia. Le decimos, cuando me entraba mi amiga Ana San, es una cosa muy evidente. ¿Qué cosa es una historia? Una historia es donde a alguien le pasa algo, alguien tiene un problema, trata de resolverlo y lo resuelve o no lo resuelve.
que es la presentación, nudo y desenlace. Sí. Es decir, esto aquí se basa, en primer lugar, en el núcleo ese del triángulo de presentación, nudo y desenlace, que es la estructura genética de la acción dramática y que yo creo que está presente en la vida, ¿sí? ¿Sería posible que nos contara su método personal? ¿Qué contás? Su método personal de escritura del guión, del proceso. Ajá. Mi método personal es malo. ¿El resultado cuál? Sí. Yo me he errado mucho en guiones que lo he tenido que dejar porque no termina. Es decir, yo tengo problemas con el final. Bueno, final abierto. Sí, pero el final abierto es una decisión. Y una cosa es que te quede abierto porque no sabes cómo cerrar. Es diferente. Es decir, por eso a mí me interesa esto de la storyline, para saber que tiene un final, aunque yo no sepa cuál es. A mí me pasa una cosa, si sé cuál es el final, eso me desestimula, saber en qué va a acabar. También yo como escritor me importa más el personaje. Es decir, en literatura los personajes no tienen que cerrar, como pasa en la vida cotidiana. Es decir, nuestras historias no, empiezan, tienen nudos, pero no siempre cierran. En la vida personal, o el cierre no es interesante, ¿no? Es decir, a mí me gusta la escaleta para pensar en términos dramáticos. Sí, y el argumento, también el argumento escrito en términos dramáticos. Sí, el problema es abandonar el pensamiento narrativo que todos tenemos que hacer en cuenta y obligarnos a tener un pensamiento dramático. Es decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí, es decir, ¿de qué estábamos hablando? ¿Qué le pasó? ¿Qué hizo? ¿Eso qué provocó? ¿Qué pasó después? ¿Y qué pasó después? El problema de la mayoría de nuestras sinopsis, cuando empezamos la historia, es que damos vuelta en el inicio. Era una muchacha ecuatoriana que era muy bonita y quería ser estrella quería ser Miss Ecuador, pero resulta que su hermana estaba enferma y entonces nunca terminas en que la historia empiece, da vuelta, que es, y aquí viene el primer acto, es decir, es decir, les pido que nos mantengamos en el canon general, es decir, no empecemos con las excepciones a lo que finalmente hablaremos, ¿no? Cuando empezamos la historia, lo que sabemos es que tenemos delante un suceso que es el que le va a dar la energía, potencialidad a la historia que estamos contando. Es la famosa cosa que decíamos en la reunión de amigos. En la reunión de amigos, el amigo que se levanta y empieza a decir un chiste, pero da detalle, no entra en materia. ¿No? Que dicen los venezolanos, no pasa una vaina buena. ¿No? Cuando pasa una vaina buena es cuando ocurre algo relevante en términos dramáticos. Es decir, que es lo que no debemos confundir. Un suceso conflictivo o el primer giro dramático es un suceso que no, es decir, puede ser muy estridente, alguien que viene y mató a alguien, pero puede ser es algo que cambia la vida o que transforma la estabilidad, el status quo del personaje, aunque sea algo menor. Y ponemos el ejemplo de la historia de 45 años, de que simplemente lo que gira aquella armonía, es decir, una historia de un matrimonio bien llevado, donde él es más anciano que ella y ella lo cuida y van a hacer una fiesta de 45 años, es una vida agradable, feliz, cotidiana, sin sobresalto. Y el único sobresalto, es decir, eso seguiría así eternamente y nadie lo contaría. Fíjense que la historia termina, infantiles terminan, se casaron y fueron felices. ¿Qué pasó durante que fueron felices? Nunca lo sabemos. ¿Por qué? Porque no es dramático. La felicidad no es dramática. Y en general, los momentos de felicidad de los personajes en las películas siempre son difíciles y los personajes hay casi siempre un montaje. Salen a pasear, van a un parque de diversiones, los vemos, es decir, hay como unos esquemas para dar la felicidad, porque la felicidad no es dramática.
Es decir, que ese suceso que transforma la historia, que le da energía y la convierte en dramático, es aquel que enfrenta al problema, al personaje, a un problema que quiere solucionar. Y la película es el cuento del personaje tratando de solucionarlo y que lo soluciona o no lo soluciona. La historia a veces ocurre de manera visible y a veces ocurre de manera invisible. En la historia de ayer, que es una historia de un diseño narrativo complejo, a pesar de que no sea una película experimental ni nada de eso, la historia principal ocurre invisible. No sabemos que el personaje está tratando de escapar. Y sin embargo, eso es lo que se va desarrollando por debajo de la historia. Entonces, esto es lo que pasa. ¿Sí? Sabemos que tenemos 15 minutos, si quieren decir 20 minutos, 12 minutos, 10 páginas, 15 páginas, 20 páginas. Ahí tenemos un tiempo, un espacio para llegar a ese giro y meter la historia en tensión. ¿Para qué nos sirve ese espacio? ¿Oportunidad de qué tenemos? ¿Para qué existe? Ese es nuestro problema, ¿no? Sí. Ese primer acto es para que presentemos el personaje, para que presentemos su situación general, para que definamos el género de la historia, para que lo ubiquemos en espacio y tiempo donde ocurre esto, y nos enteremos, es decir, nos familiaricemos y nos enteremos de acerca del personaje principal, cuáles son sus sueños de vida, cuáles son sus aspiraciones y demás. Si el personaje siempre tiene un sueño de vida, que el personaje tiene un sueño de vida es una apreciación didáctica de parte de uno. Es decir, como personas tenemos un sueño y tenemos un plan, pero no es algo que todos los días nos estamos planteando. Uno como guionista sí sabe que ese personaje, para nosotros el personaje es una persona y es un personaje. Es una persona cuando nosotros somos ese personaje, nos metemos dentro de él y estamos viviendo. Y es un personaje, es decir, un ente de ficción, cuando nos alejamos para estudiarlo, ¿no? ¿Qué motivación tiene? ¿Qué es lo que busca? Lo que busca no es suficientemente fuerte, no tiene carácter para eso, es decir, para definirlo. Pues vamos a ver el ejemplo de Tucci, que todo esto lo refleja muy bien, ¿no? Para buscar la estructura esta de los 3 actos. Que ya veremos que la estructura de los 3 actos, y todo el juego del cine experimental, narrativo, antiargumento, se basa en relacionarse con ese patrón, para desmentirlo, para revolcarlo, para mirarlo al derecho, para mirarlo al revés, o para respetarlo, ¿no? En general, sí, como decía, casi todo tiene 3 actos, ¿no? Los chistes, hay muchas obras de teatro que se dividen en 5 o en 7 actos, es decir, es una convención lo de dividir en actos. Los chistes generalmente tienen 2 actos, porque es una cosa muy breve. No sé si recuerdan el chiste del niño que regresa de la escuela y le pregunta al padre, papá, ¿qué es un trío? Dice, los muchachos de hoy, que vienen de la escuela y mira lo que preguntan. Pero bueno, lo mejor es hablarle claro. Mira, hijo, un trío es cuando un hombre hace el amor con 2 mujeres, o 2 mujeres con un hombre. Y le dice el niño, ¿y para qué llevan guitarra? Es decir, tiene un solo giro. Es decir, a pesar de que es un chiste, tiene datos escondidos, tiene una pequeña estructura. Claro, esa estructura no va a funcionar en una historia que tiene mucha más ambición, ¿no? Oye, pero también hay directores que son crueles, y al espectador también nos manipulan. Toda historia manipula al Sí, ¿no? espectador. Entonces yo te hago referencia a 2 películas, son muy viejas, bueno, yo también soy viejo, ¿no? Entonces hay una película que se llama 4 confesiones, no sé si tú has oído hablar, una película americana que habla sobre un crimen, pero en el momento del juzgamiento piden 4 confesiones de diferentes testigos, ¿no? Pero cada testigo tiene una versión diferente y a la final el director nos deja sin saber cuál mismo fue la verdadera. O si no, la otra, Testigo de Carlos, que es una película muy conocida de Billy Wilder también. Igual, ¿no? Aparentemente ya la película terminaba en el minuto 30. Pero en el minuto 30, donde aparentemente ya termina la película, dan un vuelco a la historia y en los 15 minutos restantes nos presentan
otra versión de lo que realmente sucedió. Pero son dos cosas, dos soluciones diferentes. Es decir, existe la falsa resolución. Es decir, a veces uno cree que la película terminó de una manera y hay una última escena que te hace comprender que no, que todo fue de otra manera. Eso es un recurso válido. Y que el autor te deje a ti la decisión es también una manera de escribir. No quería repasar con ustedes los conceptos, y yo creo que con esto nos despedimos de los conceptos, de acción dramática, de suceso conflictivo, de conflicto y de clímax. ¿Qué entendemos por acción dramática? A mí este concepto me importa muchísimo prestarle atención. Yo creo que lo importante para todos los que estamos aquí no es que si ahora nos examinan, responder correctamente a acción dramática es y tener todo el punto. Nuestro problema es crear acción dramática. ¿Cómo creamos acción dramática? Pero tenemos que empezar por la definición, ¿no? Es decir, acción dramática, lo estoy leyendo aquí de una definición oficial, vamos a decir, es aquel motivo que mantiene la obra en movimiento continuo hacia una meta determinada. Son sucesos que hacen avanzar la historia. Son las acciones con contenido dramático. Dramático quiere decir avanzar, que la historia crece, se va desarrollando. Es decir, que hacen palpitar y progresar la historia hacia su conclusión. Bueno, esto ya lo veremos. No confundir acción dramática con actividad. La acción dramática casi siempre implica actividad, pero no siempre. En cambio, una actividad puede tener, por ahí ya se está apartando. La acción dramática requiere de un personaje. Es decir, los que generan acción dramática son los personajes, el cual debe necesitar algo o querer. Debe necesitar o querer hacer algo con algún propósito, y lo hace o al menos lo intenta, y lo consigue o no lo consigue. Aquí repito, acción dramática es un personaje que necesita o quiere algo, esto es, que tiene una motivación, lo quiere con algún objetivo, lo hace o lo intenta y tiene un resultado. Es decir, todo ese proceso, que el resultado positivo o negativo, es lo que es acción dramática. Es decir, alguien necesita hacer algo, lo hace, es decir, lo intenta, necesita hacer algo porque tiene una motivación, lo intenta, le da resultado y le da resultado no. Es decir, el conjunto, ese conjunto es lo que hay acción dramática. Si no, se da ese juego, es decir, puede que no obtenga el resultado y cambie su acción, haga una sumatoria de acción. Así que cuando nosotros empezamos a imaginar un personaje, ese personaje debe querer algo o debe pasarle algo. Es decir, a veces el suceso viene de fuera, pero cuando te pasa algo, entonces quieres algo, es decir, o te quieres liberar, o te quieres, y hace el intento y obtiene o no un resultado. Hay una acción dramática que es general, ¿no? Que es la acción dramática que va del principio al fin, que va a dar el conflicto principal. En la historia ahí que yo puse, Martí quiere lograr la independencia de Cuba. Ese es el conflicto general. Indiana Jones quiere encontrar el arca perdida. A ver, ¿cuál otra cosa aquí vimos? Sí. Es el concepto de acción. ¿En qué a veces falla nuestra creación de acción? Es decir, ¿dónde es que no ponemos el fuego de la atención? A veces en la motivación. No tenemos que motivar al personaje, como le tenemos que crear una situación que es dramática para él, es decir, que le cambia su status quo, que para eso está el primer acto, para que nosotros sepamos cuál es el equilibrio de ese personaje, y ese equilibrio se rompe. Y al romperse el personaje hace algo. Hay personajes
sí, para que me pongan el ejemplo, que lo que quieren es no hacer nada, ¿no? Pero ese es un objetivo. Por lo tanto, defender, es decir, mi apatía, el que nada me obligue a hacer algo. Hay películas de personajes desganados, ¿no? en que su, digamos, no creen en el hombre, no creen en la vida, no creen en la sociedad, y lo que quieren es justamente no participar. Y ese es su objetivo. Su problema va a ser es que la sociedad, que los amigos, que la madre, que el psiquiatra están preocupados y quieren que haga algo. En ese sentido, cuando tú dices que hay que darle motivación a los personajes, hay que crear conflictos, un problema que se me presenta frecuentemente cuando escribo guiones es hasta qué punto saber cuándo esa motivación puede ser auténtica y el conflicto que se le crea también puede ser algo inherente al personaje, y también cuando el conflicto extrapola un poco el papel del personaje, o sea, lo crea demasiado, lo fuerza demasiado hacia una acción. ¿Dónde se puede saber que es esa naturalidad? En la coherencia entre personajes, lo que el personaje y en lo que el personaje desea. Si cuando no hay coherencia, cuando quieres, no sé, si pones a un personaje de derecha que quiere que triunfe Alianza País, de ahí está fastidiado, ¿no? O sea, hay una coherencia. Entonces tenemos la inspiración ya. Sí, tiene que haber una coherencia. Es decir, si el personaje es un artista y lo que quiere es crear una obra, si el personaje es un artista y quiere hacer una obra sobre la vida de las poblaciones originarias, hay una cosa así. El personaje necesita una cosa. A ver cómo sería. Si a veces el personaje quiere una cosa, pero necesita otra. Digamos, ¿qué tan lejos? El personaje quiere llegar a Cuenca, pero primero lo que necesita es el transporte que lo lleve allá. Necesita el ómnibus, después necesita encontrar un caballo, después necesita... Sin embargo, todo eso nace de la necesidad general. De la necesidad general. La española de esta película quiere conocer Ecuador. Por eso a ella, que la cosa se vaya estancando, no le es tan molesto como a la otra, no tiene que llegar a ninguna hora, ¿no? Entonces hay distintos motivos, que es la técnica de uno, donde esa motivación a veces contrarreloj, ¿no? Los tres mosqueteros que tienen que traerle los aretes a la reina. Esa es la meta general. Y eso, si fuera fácil, no había historia. La historia es porque hacer eso es muy difícil, ¿no? Es decir, que es el segundo acto, todas las dificultades para que tú hagas lo que quieres hacer. Entonces la motivación, es decir, la pregunta es muy buena porque está, por eso yo digo, si tienes que tener una comunión grande con el personaje para no imponerle una motivación. Es decir, el personaje falla cuando nosotros los estamos manejando como títeres. Y el personaje no es coherente, no quiere, no es eso lo que quiere. Para eso tenemos el primer acto, porque el primer acto uno caracteriza al personaje, les da sus motivaciones, tú sabes cómo es su sensibilidad, y por lo tanto cuando le sucede algo, tiene una idea de cómo reacciona o no. Digamos, hay películas que necesitan una introducción más larga y otras no. Es decir, va mucho cuando el centro de la película es películas que son de personajes, o películas que son de acción, o películas que son de atmósfera, ¿no? La película de personaje necesita establecer el personaje, necesita más tiempo, porque tú tienes que querer o repeler al personaje, ¿no? Y generalmente son películas que tienen una introducción más lenta, ¿no? Digamos, en Fresa y Chocolate tiene toda una primera parte que es para que tú conozcas a David y te identifiques a David, y cuando llega el otro personaje a donde está él, ya tú sabes cuál es la lógica de su comportamiento y qué representa para él ese problema, ¿no? Esa es una de las funciones del primer acto. La acción dramática
Ya vas a ver, yo le pongo el aquí. La acción dramática puede ser ascendente y descendente. Esto se cae por su propio peso. Es decir, ascendente es cuando van haciendo cosas que complican la historia. A veces hay personajes que actúan sin objetivo, que son personajes a veces incómodos y pueden ser muy bonitos. En Ratas, Ratones y Rateros, olvidé el nombre, el personaje principal es un personaje que no tiene ningún objetivo. Él complica las cosas como por su naturaleza, por su parece inevitable. Donde quiera que llegue las cosas se enredan, ¿no? Que son personajes a veces un poco difíciles de controlar. Por eso la historia transcurre, avanza por los otros personajes. Porque este es un tipo de personaje que organiza mal una historia, ¿no? Lo que no quiere decir que no pueda ser muy interesante utilizar. Entonces, la acción ascendente son aquellas acciones. Acciones son lo que hacen los personajes. Hacer, a veces, es algo que se da a través de los diálogos, ¿no? Y eso asciende cuando va complicando, avanza hacia el clima. Una vez que llegas al clima y todo lo que se hace es para que la película se acabe, se llama acción descendente. Realmente no le veo mucha gracia a las dos. Es como es, se dice verdad de perogrullo, ¿no? Una cosa muy lógica que se hace. Hay otro tipo de acción que es la acción originaria, que es esta que yo la había mencionado en el caso de Romeo y Julieta, que es una acción que ocurre en el pasado. Estas acciones son muy importantes y es donde yo digo, uno tiene que conocer la historia. Acción originaria. Es una acción que está fuera de la historia, que ocurrió antes, pero que es importante en la historia, porque sin esa acción no se daría la historia. Teníamos el ejemplo, yo había mencionado el ejemplo de La Tigra, donde hay un suceso que está en el pasado, pero que es el causante de la personalidad de esta mujer. Romeo y Julieta, que está la acción originaria de que una familia y la otra se enemistaron de por vida. En Thelma y Luis, que quizás la veamos ahí para ver muchas cosas interesantes, que tiene presentación de dos personajes al mismo tiempo, hay un suceso del pasado en que a una de las dos, nunca me acuerdo quién es Thelma y quién es Luis, tuvo una experiencia de violación que está en su pasado y que es lo que provoca que ella mate al tipo y se metan en el gran rollo, ¿no? ¿Y qué es suceso dramático? Suceso dramático es aquella acción, aquel acontecimiento, aquella acción que tiene la capacidad de mover la historia. Es decir, si un personaje está dentro de su casa y está atendiendo la radio, está fregando, está lavando, se está haciendo acciones, esos no son sucesos dramáticos. Suceso dramático es en el momento que haga algo que vaya a complicar la situación. Esta es, digamos, la otra actividad que nosotros hacemos, es crear sucesos dramáticos. Crear sucesos dramáticos. En la película de ella, que son los sucesos dramáticos, todo el plan que urde el personaje para escapar es un suceso dramático. La escena en la cárcel, ¿por qué? Porque es un suceso dramático. Porque es un suceso que termina con el descubrimiento de la fuga. Y el descubrimiento de la fuga lleva a una nueva acción, ¿no? Es lo que ocurre luego sucedió por, es la clave de todo, ¿no? Y el que se haya escapado va a traer tal consecuencia. Va a denunciar al jefe de la cárcel, al director de la cárcel, y va a establecerse. De estos sucesos, es decir, y este es el kit de la escaleta. La escaleta es el argumento narrado a través de sucesos dramáticos, es decir, lo que ocurre verdaderamente en la escena. Vuelvo con qué tan lejos, y lo primero que ocurre es que una española llega a Quito. Luego ocurre que una chica quiere comunicarse con su novio
y su novio le dice que se va a casar y que no vaya. Eso es lo que está ocurriendo. Es un suceso que ella decide ir por él a Cuenca y pedirle explicaciones. Sí, armaríamos la historia así, es decir, no me acuerdo cómo se llama la muchacha española, se llama Ana. Ana llega a Quito y se instala. La primera experiencia que tiene es que los quiteños no reciben bien a los extranjeros. La otra chica trata de comunicarse con su novio y no hay que decirle. Lo llama por teléfono y él dice que se va a casar. Ella decide que va a ir por Quito. Están en la estación y coinciden en el mismo sitio. Es decir, vas ahí avanzando. Conversan. Si se montan en el ómnibus y van conversando todo el camino y no pasa nada, no hay historia. Tiene que pasar otro suceso. ¿Cuál es el suceso? El camino se interrumpe porque hay una vuelta. Si ahí dice, no, pues miramos para atrás, se acabó la historia. La historia es que empiezan a buscar nuevos medios de irse. En todo ese tiempo viene la esencia de la historia, que es lo que van conversando. Los personajes se van manifestando a lo largo de esa convivencia. Y ahí llegamos a otro punto fuerte de todo esto, que es el concepto de conflicto. ¿Qué es conflicto? ¿Qué es lo otro? ¿Puedes repetir, por favor, qué era la escaleta? La escaleta es la historia que estamos contando, contada a través de la relación de sucesos. Contada a través de qué va pasando, qué pasa en este punto, qué pasa después, qué pasa después, qué pasa después. ¿Qué es? Dijo que era el argumento, pero. ¿Cómo? El argumento, dijo. Sí, la escaleta es del argumento. Sí, la no la escaleta. historia. El argumento, sí. También puede ser la historia. Claro. Lo interesante es que sea el argumento, ¿sí? Cómo vas a contar la historia a través de sus sucesos. Porque cada de esos sucesos significa una escena que tú vas a hacer, o dos. Estás hablando del contenido de la escena. Y aquí está la clave para destrabarnos en la escritura. Si todo esto, ¿sobre qué descansa? Sobre el verbo de acción. Es decir, mientras no encontramos un verbo, ¿qué es lo que hace el personaje? ¿Qué es lo nuevo que hace para avanzar? Estamos estancados. ¿Puedes darnos un ejemplo? Digamos, En el uso del verbo. no, el uso del verbo es Romeo va al baile. Ir. No sería un verbo si decimos Romeo piensa ir al baile, digamos, la misma situación. Piensa ir al baile, pero el amigo le dice que a lo mejor se buscan problemas. Entonces Romeo empieza a dudar, le pregunta a otro amigo. Por la tarde tiene todavía más ganas de ir, pero resulta que el traje se le ha ensuciado. Está la situación de que va a ir al baile, pero hasta que no va al baile, no ocurre nada. En el Quijote, el primer argumento es, este señor que leía muchas novelas, que se volvió loco, que todo el mundo, que tenía tal característica, que nada más que hacía leer, que apenas comía, bueno, eso está dormido. Cuando hay las acciones son movimientos dramáticos, que quiere decir que todos los movimientos no son físicos. Hay un verbo que es muy importante y que es dramático, pero que no es movimiento, que es él decide salir al campo. Pero decidir salir al campo no se convierte en acción hasta que no sale. Salió. Cuando salió al campo, cambió la situación. De ser un loco en su casa, es un loco en los campos de la Mancha. Si camina y no hace nada, pero no, cuando ve el primer problema, trata de resolverlo. Es decir, son estas acciones que van desarrollando la historia. La mamá le dice a la Caperucita, toma esta cesta y ve a donde está tu abuela. La Caperucita camina por el bosque.